Durante casi 3 décadas, un depredador invisible caminó libre por las calles de Los Ángeles. Se dirigía a mujeres que el sistema había olvidado. Las elegía, las cazaba, y la ciudad permaneció ajena a su horror. Por años, la policía lo ignoró, archivando sus crímenes como problemas de las calles. Hasta que una pista, casi casual, revivió el caso más aterrador del sur de California. Esta es la historia del Grim Sleeper, el asesino que dormía, o eso creíamos. A mediados de los años 80, Los Ángeles era una ciudad fragmentada, sacudida por la violencia de las pandillas, la devastadora epidemia del crack y una profunda desigualdad racial. En barrios como South Central, la pobreza era una realidad omnipresente, y con ella, un ambiente de desesperanza y olvido. En este escenario, las desapariciones de mujeres se volvieron, trágicamente, un hecho común. Muchas de ellas, ya marginadas por la sociedad, se movían en los circuitos de la prostitución o la drogadicción, lo que, en la práctica, las convertía en invisibles para el sistema de justicia. Sus vidas, y luego sus muertes, a menudo no eran prioritarias. Fue en este contexto donde emergió una serie de asesinatos brutales. Entre 1985 y 1988, más de una decena de mujeres afroamericanas fueron encontradas sin vida en los rincones más desolados del sur de Los Ángeles, callejones oscuros, descampados cerca de contenedores de basura o escondidas bajo escombros. Todas compartían una triste similitud. La primera en caer fue Deborah Jackson, de 29 años, el 10 de agosto de 1985. Deborah, una camarera de cócteles, luchaba desesperadamente por recuperar la custodia de sus hijos y solo había salido aquella noche para saldar una pequeña deuda, prometiendo volver pronto. Fue encontrada sin vida con 3 impactos de bala en el pecho, debajo de una alfombra en un callejón de Vermont Lawson. La policía, sin más miramientos, atribuyó su muerte a la violencia de pandillas, asumiendo que estuvo en el lugar equivocado. Un año después, el 12 de septiembre de 1986, apareció el cuerpo de Henrietta Wayne, de 34 años, en otro callejón. Estaba envuelta en una sábana verde, cubierta con un colchón, amordazada con un paño en la boca y le faltaba el calzado. 2 días más tarde, el 14 de septiembre, Thomas Steele, un hombre afroamericano de 36 años, fue encontrado sin vida en una intersección. Los análisis balísticos fueron inequívocos. La misma arma se usó en los 3 crímenes, un detalle crucial que debió haber encendido todas las alarmas. Sin embargo, las alarmas no sonaron con la fuerza necesaria. La investigación se estancó rápidamente. El 10 de enero de 1987, una llamada anónima llevó a la policía al cuerpo de Barbara Ware, de 23 años, hallada sin vida debajo de un montón de basura. Le habían disparado una vez en el pecho con una pistola calibre 25. La matrícula proporcionada por el informante, que correspondía a una furgoneta de iglesia de fácil acceso, resultó ser una pista falsa, llevando a los detectives a sospechar que el propio asesino intentaba desviar la atención. Las víctimas siguieron sumándose. El 15 de abril, Permelia Sparks, de 26 años, le dijo a su madre que iría a la tienda a comprar cigarrillos, pero jamás regresó. La encontraron al día siguiente en un basurero, golpeada, estrangulada y con un disparo en el pecho. Solo 7 meses después, el 1 de noviembre, Mary Lowe, de 26, fue hallada de forma similar, golpeada, con heridas en el pecho, sin ropa interior. Ella había salido a una fiesta de Halloween y nunca volvió a casa. Para el 30 de enero de 1988, el cuerpo de la rica Denise Jefferson, de 22 años, fue encontrado con un disparo en el pecho y una servilleta en el rostro con la palabra SIDA
Y el 11 de septiembre, Alicia Alexander, de tan solo 18 años, fue hallada bajo un colchón de espuma azul, replicando el mismo modus operandi de las demás. Ella le habría preguntado a su padre si necesitaba algo de la licorería antes de salir de su casa por última vez. A pesar de que se logró recolectar ADN de las víctimas, a fines de los 80 no existía una base de datos nacional que permitiera cotejar estas muestras. Y lo más preocupante, la policía, temiendo generar alarmas raciales o disturbios, decidió no difundir la información sobre un posible asesino en serie que atacaba específicamente a mujeres afroamericanas. Esta negligencia por parte de las autoridades fue el caldo de cultivo perfecto para que el asesino siguiera campando a sus anchas, aprovechándose de la invisibilidad y la falta de protección de sus víctimas. Él sabía que, para estas mujeres, la justicia sería lenta, si es que llegaba. El método del asesino era sutil y calculador, basado en la vulnerabilidad y la confianza. Se presentaba como un hombre amable y cordial, deteniendo su vehículo, a menudo un Ford Pinto naranja, para ofrecer a sus víctimas un viaje. Les hablaba con una aparente preocupación, una falsa empatía, como si quisiera ayudarlas a llegar a su destino. Una vez que las mujeres, confiadas o desesperadas, aceptaban subir, el encanto se desvanecía. La conversación trivial se tornaba abruptamente en una furia fría y amenazante. Sacaba una pistola calibre 25, la misma que años después se encontraría en su domicilio, y disparaba a quemarropa, a menudo en el pecho, buscando un impacto letal. Luego, conducía hasta callejones oscuros y solitarios, los mismos rincones olvidados donde las autoridades rara vez patrullaban, garantizando así la impunidad. Una vez allí, abusaba sexualmente de ellas. Les tomaba fotografías, un detalle macabro que revelaría la magnitud de su depravación. Y finalmente, se deshacía de los cuerpos cerca de contenedores de basura, bajo colchones viejos o arbustos, como si fueran meros desechos. Las dejaba con la camisa y los pantalones desabrochados, a veces sin un zapato o sin ropa interior, un patrón de degradación que se repetiría una y otra vez. El patrón era devastadoramente claro, una firma criminal inconfundible. Sin embargo, no se le dio la seriedad que merecía por parte de las fuerzas del orden. Y lo más inquietante de todo, la serie de asesinatos se detuvo, de forma repentina. En 1988, el asesino pareció desaparecer del mapa. Durante 14 años, no se supo nada de nuevos ataques con su firma. El caso se enfrió, fue archivado, y las familias de las víctimas, sin respuestas ni justicia, vieron cómo el recuerdo de sus seres queridos se desvanecía en la burocracia policial. Pensaron que, tal vez, el asesino había muerto o se había marchado de California, pero el horror solo estaba durmiendo. Entonces, la tranquilidad que había envuelto a Los Ángeles se rompió. En 2002, el horror regresó de la forma más brutal. Princess Bartholomew, desaparecida desde el 21 de diciembre de 2001, fue encontrada sin vida el 19 de marzo de 2002. Su cuerpo yacía en un callejón, sin prendas y estrangulada, escondida en un arbusto. El hallazgo fue un escalofriante déjà vu. El ADN encontrado en su cuerpo coincidía, de manera irrefutable, con el de las víctimas de la década de los 80. El asesino había regresado, y su periodo de enfriamiento, inusualmente largo para un asesino en serie, había terminado. Esta extraña pausa de 14 años antes de retomar sus asesinatos fue lo que llevó a la prensa a bautizarlo como el Grim Sleeper, el durmiente sombrío. Pero la verdad, como pronto se descubriría, era mucho más aterradora y compleja de lo que el apodo sugería. Lonnie David Franklin Jr. nunca se detuvo. Solo fue más cuidadoso, más escurridizo.
y las autoridades tardarían más de una década en volver a conectar los puntos. Los años 2000 trajeron consigo avances tecnológicos impensables en los años 80, especialmente en el campo de la ciencia forense. En 2007, el proyecto de ADN familiar del Departamento de Policía de Los Ángeles, una técnica pionera y, en ese momento, controvertida, arrojó resultados inesperados que cambiarían el curso de la investigación. Un joven, Christopher Franklin, arrestado por un delito menor de armas en 2008, tenía una coincidencia parcial de ADN con el perfil genético del asesino que había aterrorizado la ciudad décadas atrás. Christopher no podía ser el durmiente sombrío por su edad, pero la coincidencia parcial era crucial. Significaba que el monstruo, el depredador invisible, podría estar en su árbol genealógico. Así fue como la investigación se centró en la familia de Christopher y en particular en su padre, Lonnie David Franklin Jr., quien para entonces tenía 57 años. Un hombre que, a primera vista, parecía llevar una vida normal. Padre de familia, casado desde hacía casi 30 años con Sylvia Franklin, una devota mujer de iglesia, y con 2 hijos. Era un mecánico, un antiguo recolector de basura para la ciudad y, paradójicamente, había trabajado como mecánico para el Departamento de Policía de Los Ángeles. Sus vecinos lo describían como tranquilo, amistoso e incluso muy servicial. Un hombre que gustaba de realizar cualquier tipo de trabajo y ayudar a los ancianos. Pero la historia de Franklin era mucho más compleja y oscura de lo que su fachada sugería. Su pasado revelaba un patrón de comportamiento perturbador. Había sido dado de baja del ejército de los Estados Unidos el 24 de julio de 1975 por abuso sexual a una joven de 17 años en Stuttgart, Alemania Occidental, un crimen por el que fue condenado a pasar unos años en prisión. Tras su liberación, mantuvo un perfil bajo, trabajando como recolector de basura. Sin embargo, en 1989 fue condenado nuevamente por 2 cargos de robo. Fue precisamente durante su periodo en prisión por estos delitos cuando la ola de crímenes del durmiente sombrío de la década de 1980 se detuvo, lo que añadió un importante elemento a la teoría del enfriamiento. A su salida, comenzó a trabajar como mecánico independiente, arreglando coches detrás de su casa, y nadie en su comunidad hubiera imaginado que estaban ante un asesino en serie. Algunos de sus conocidos, sin embargo, recordaban un detalle inquietante. Lonnie tenía un particular y vehemente odio hacia las prostitutas, llegando a asegurar que pronto alguien las asesinaría por ejercer esa actividad. Esto daba señales de un lado oscuro y reprimido, un depredador que proyectaba sus deseos retorcidos. Con esta nueva evidencia y la conexión familiar, oficiales encubiertos iniciaron una meticulosa vigilancia. Siguieron a Franklin a una fiesta de cumpleaños en un restaurante de Los Ángeles. Fue allí donde un agente, actuando como ayudante de camarero, llevó a cabo una maniobra crucial. Recogió estratégicamente el plato, el vaso y un trozo de pizza que Franklin había dejado en su mesa. Finalmente, tenían sus muestras de ADN, obtenidas de forma discreta y legal. El 7 de julio de 2010, el Laboratorio Criminalístico de Los Ángeles comparó el ADN del sospechoso con la evidencia encontrada en las escenas de las múltiples víctimas. El resultado fue un triunfo de la ciencia forense. Una coincidencia del 99.9% con el perfil del asesino. El durmiente sombrío tenía un nombre, tenía un rostro. La pesadilla de Los Ángeles, finalmente, estaba a punto de terminar. Ese mismo 7 de julio de 2010, Lonnie David Franklin Jr. fue arrestado. Pero el verdadero alcance de su depravación solo se revelaría cuando los oficiales registraron su casa, ubicada en una tranquila calle residencial.
Lo que encontraron fue escalofriante, una ventana directa a la mente de un depredador serial. En su hogar, descubrieron cientos, tal vez más de 1000 fotografías de mujeres, algunas posando, otras sin prendas, muchas inconscientes o aparentemente drogadas, y algunas, trágicamente, con evidentes signos de haber sido abusadas o ya sin vida. Era una colección macabra, un trofeo de sus crímenes. Entre estas imágenes, se logró identificar a varias de sus víctimas conocidas, lo que confirmaba su participación y añadía una capa más de horror a cada asesinato. La policía se cuestionó de inmediato: ¿cuántas de esas mujeres en las fotos eran también víctimas de su brutalidad? La sospecha de que la lista real de crímenes superaba con creces las muertes confirmadas era abrumadora, implicando que su periodo de sueño pudo haber sido simplemente un periodo de mayor cautela. Además de las fotografías, en su casa, los investigadores encontraron una pistola semiautomática calibre 25, la misma que había sembrado el terror por décadas en los callejones del sur de Los Ángeles. Esta arma era la pieza final que conectaba a Franklin con cada uno de los asesinatos balísticos. Un detalle particularmente indignante surgió durante la investigación. Se confirmó que Franklin había estado en libertad condicional supervisada en 2003, tras un delito menor. Si se hubiera recopilado su ADN en aquel entonces, como se hace rutinariamente con los delincuentes, su identidad habría sido revelada mucho antes, y dos mujeres, Princess Berthomieu y Valerie Harvey, habrían podido ser salvadas de su destino fatal. Fue un fallo imperdonable del sistema, una omisión que le costó la vida a inocentes. A finales de diciembre de 2010, la policía de Los Ángeles hizo públicas cientos de estas fotografías, con la esperanza de identificar a más posibles víctimas y dar un cierre a sus familias, pues se tenía la certeza de que este sujeto había asesinado a muchas más mujeres de las que se le imputaban oficialmente. El testimonio de Enietra Washington, la única sobreviviente conocida, fue crucial. Ella describió con vívido detalle su encuentro aterrador, cómo Franklin se detuvo en su automóvil Ford Pinto naranja, ofreciéndole llevarla, y cómo, tras una negativa inicial, él la persuadió con comentarios sobre la falta de amabilidad hacia ustedes, las mujeres negras. Una vez dentro, la conversación fluida se tornó en un terror helado cuando él desvió la ruta, la llamó por el nombre de otra persona, sacó una pistola y le disparó en el pecho. Milagrosamente sobrevivió debido a que la bala fue desviada por su caja torácica. No alcanzó su corazón. Su descripción detallada del agresor, un hombre afroamericano de unos 30 años, de mediana estatura, vestido elegantemente, fue la primera y más importante pista visual para la policía y su supervivencia, la razón por la que el caso eventualmente tuvo un testigo clave. Finalmente, el 10 de agosto de 2016, tras un juicio prolongado y cargado de emotividad, Lonnie Franklin Jr., de 63 años, fue declarado culpable de 10 asesinatos. Aunque las autoridades lo vincularon con hasta 25 casos más, el juicio se centró en aquellos con evidencia irrefutable, incluyendo el testimonio de Enietra. Su sentencia fue la pena de muerte, para ser cumplida en la prisión estatal de San Quentin, en el condado de Marin, California. La condena de Lonnie Franklin Jr. trajo un cierre tan esperado para algunas familias, pero también dejó al descubierto profundas heridas y preguntas sin respuesta, que resuenan con fuerza hasta el día de hoy. ¿Por qué la policía de Los Ángeles tardó casi 25 años en detenerlo? ¿Fue el supuesto periodo de enfriamiento realmente una pausa, o simplemente un periodo en el que Franklin se volvió más cauteloso, o en el que sus víctimas permanecieron sin ser descubiertas o conectadas? El caso del Grim Sleeper se convirtió en un doloroso símbolo del racismo institucional y la negligencia policial.
Activistas y familiares argumentaron con vehemencia que, si las víctimas hubieran sido de otro perfil demográfico, si no hubieran sido mujeres afroamericanas marginadas, la respuesta de las autoridades habría sido drásticamente diferente y el asesino habría sido capturado mucho antes. Las denuncias de las comunidades afroamericanas fueron minimizadas y el perfil de las víctimas, lamentablemente, las condenó a la invisibilidad en los ojos del sistema. Muchas familias de las mujeres fotografiadas en la casa de Franklin nunca recibieron respuestas completas. Sus seres queridos quedaron olvidados en las estadísticas, esperando una justicia que jamás llegó. Lonnie David Franklin Jr. murió en prisión el 28 de mayo de 2020, alrededor de las 7:20 de la tarde, encontrado inconsciente en su celda individual. A pesar de la atención médica, no logró sobrevivir y la causa de su fallecimiento fue dictaminada como natural. El Grim Sleeper se llevó consigo sus secretos a la tumba. Nunca sabremos la cifra exacta de sus víctimas, ni las verdaderas razones de sus pausas, ni los detalles de cada horror. Pero su historia no es solo la de un asesino en serie excepcionalmente escurridizo. Es el reflejo de una sociedad que falla estrepitosamente cuando ignora a los invisibles, cuando la justicia tiene un color, una clase social o una condición. Es un recordatorio sombrío de que, a veces, los mayores monstruos no se esconden bajo la cama, ni acechan en la oscuridad, sino que caminan a plena vista, protegidos por la indiferencia y la negligencia de aquellos que juraron proteger. ¿Crees que el Grim Sleeper realmente durmió por 14 años, o que simplemente se volvió más escurridizo y el sistema falló en detectarlo antes? ¿Y cuántas más víctimas no hemos descubierto en esas cientos de fotografías que guardaba? Déjanos tu opinión y tus teorías en los comentarios. Queremos leer lo que piensas sobre este caso tan complejo. Si esta historia te ha parecido tan inquietante como a nosotros, dale un me gusta a este video para apoyarnos. Y si quieres seguir explorando más crímenes reales y descubrir cómo la verdad, a veces, tarda décadas en salir a la luz, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta entonces, mantente alerta.